La música resonaba con fuerza en la hacienda Mendoza, un eco de risas y copas al chocarse que llenaba el aire cálido de aquella noche. Era una celebración deslumbrante, donde las luces de colores danzaban sobre los rostros de las mujeres que se movían con gracia, como si el mundo les perteneciera. Yo era Javier Mendoza, el hacendado, el rey de esta fiesta. Con una copa de tequila en la mano, me regocijaba en mi fortuna y en el reconocimiento que me brindaban aquellos que me rodeaban. «Javier, eres el mejor», gritó una de las mujeres, su risa musical resonando entre las notas de un mariachi que interpretaba una romántica balada. Me giré hacia ella, la vi con un vestido rojo que se ajustaba a sus curvas, el brillo de su piel resaltaba bajo las luces. «Claro que sí, brindemos por mí, por nosotros, por la vida», respondí, levantando mi copa. Las risas aumentaron y, en un instante, todas se unieron a mí en un brindis. Era un momento efímero, una burbuja de felicidad que sabía que debía aprovechar al máximo. Pero, en el fondo, había una sombra que comenzaba a asomarse, un pequeño susurro de advertencia que intentaba hacerse escuchar en medio del ruido. Mientras bailábamos, me dejé llevar por la euforia y la despreocupación. «Javier, ven a bailar con nosotras», me instó otra mujer, con una sonrisa entrecortada por la emoción. Asentí, dejé la copa en una mesa cercana y me uní a ellas, disfrutando de la atención que me brindaban. Era un juego que había jugado muchas veces, pero que nunca dejaba de ser gratificante. En esos momentos, me sentía invencible. Por otro lado, en la sombra de la fiesta, Sofía, una joven que trabajaba en la hacienda, observaba con una mezcla de tristeza y anhelo. Sabía que su vida estaba muy lejos de la opulencia que se exhibía esa noche. Mientras servía bebidas a los invitados, sus ojos se perdían en el espectáculo que se desarrollaba ante ella. «¿No te gustaría estar allí, bailando y riendo como ellos?», le preguntó una de sus compañeras, mientras llenaba una bandeja de botellas. «Tal vez, pero no es para mí. Ellos viven en un mundo diferente», respondió Sofía, con una voz apenas audible. Su corazón latía fuerte, no por la música, sino por el deseo de una vida mejor, de escapar de la rutina que la consumía. Miraba a Javier, el hacendado que parecía tenerlo todo, y su corazón se llenaba de una mezcla de admiración y desilusión. «Él gasta su fortuna como si fuera agua», continuó Sofía, mientras sus ojos se posaban en Javier, que ahora reía a carcajadas con un grupo de hombres. «No entiende el verdadero valor de lo que tiene». «Quizás un día se dé cuenta», respondió su amiga, pero Sofía sabía que eso era poco probable. Para Javier, el dinero era un símbolo de poder, no un recurso para ayudar a quienes lo rodeaban. Ella soñaba con un futuro mejor, uno en el que pudiera construir algo significativo, pero cada vez que miraba a su alrededor, las esperanzas se desvanecían como el humo de un cigarro. La música seguía resonando cuando, de repente, Javier se acercó a su socio Pedro, un hombre de rostro apolillado pero dientes brillantes, que siempre parecía estar a su lado, dispuesto a celebrar cada triunfo. «Pedro, hermano, ¿qué opinas de todo esto? Estamos en la cima del mundo», exclamé, con el entusiasmo desbordando de mi ser. «Sí, Javier, pero hay que pensar en el futuro. No podemos vivir solo del presente», replicó Pedro, con una expresión que, para mí, parecía más una advertencia que una preocupación genuina. «¿Qué futuro? Mira a nuestro alrededor. Esto es lo que hemos construido. La vida es para disfrutarla», respondí, sin querer escuchar su cautela. La música seguía su curso, y las luces brillaban como estrellas en la tierra. El momento era perfecto, y no quería que nada lo arruinara. Pedro suspiró, pero no insistió más. Sabía que era inútil tratar de hacerme cambiar de opinión en esos instantes de euforia. Aún así, en su mirada había una chispa de preocupación que no pasé por alto. «Solo ten cuidado, amigo. Las cosas no siempre son lo que parecen». «Bah, no seas aguafiestas, Pedro. Esta noche es para celebrar. Vamos, un trago más», insistí, atrapado en la burbuja de mi propia felicidad. Mientras levantaba la copa de nuevo, el eco de las risas me envolvía, y por un instante, todo parecía perfecto. Sin embargo, en lo más profundo de mí, comenzaba a sentir un leve temblor de inquietud. Era como si un viento frío estuviera soplando en la distancia, una sensación de que el desenfreno tendría un precio. Pero en ese momento, lo ignoré, dejándome llevar por el ritmo de la música y el calor de la fiesta. La noche avanzaba, y cada vez más personas se unieron a nuestra celebración. Las historias se entrelazaban, y las copas se llenaban y vaciaban sin cesar. Era un espectáculo digno de admiración, pero algo dentro de mí empezaba a cuestionar la naturaleza de esa felicidad efímera. ¿Era realmente felicidad o solo un velo que cubría la soledad que acechaba en las sombras? Mientras tanto, Sofía seguía observando, sintiendo que su corazón se desgarraba un poco más con cada risa que escuchaba. «¿Qué pasará cuando esto termine? ¿Y si un día él se da cuenta de que todo esto no tiene sentido?»,
pensaba, su mente divagando entre sueños de un futuro mejor y la cruda realidad que la mantenía cautiva. «Javier, ven a bailar», volvió a llamar la otra mujer, interrumpiendo sus pensamientos. Sofía suspiró, se aclaró la garganta y se obligó a sonreír mientras servía más copas. «Quizás un día este cuento de hadas termine», reflexionó en silencio, mientras el eco de las risas y la música seguía resonando en la hacienda. La noche continuó, y así pasaron las horas, entre brindis, bailes y promesas vacías. Pero, aunque el momento era cautivador, en mi interior, la realidad comenzaba a asomarse con más fuerza. No podía evitar pensar que todo lo que disfrutaba estaba construido sobre un frágil equilibrio que, en cualquier momento, podría romperse. Pero por ahora, dejé que la música cubriera mis dudas y me sumergí en el disfrute de la vida que había construido. Capítulo 2 La luz del sol se filtraba a través de las ventanas de la hacienda, iluminando los rostros sonrientes de los invitados que asistían a la última fiesta de Javier. Era un espectáculo deslumbrante. Pero para mí, Sofía, la empleada, era solo un recordatorio de lo que se había perdido. Mientras servía las copas de tequila, observaba a Javier reír y chocar sus copas con mujeres que apenas conocía. Aquel ambiente festivo me resultaba asfixiante y la risa de mis compañeros se tornaba en eco distante. «Sofía», me llamó una de las mujeres, con su voz aguda atravesando la música. «¿Por qué no te unes a nosotros? Baila». Me forcé a sonreír, pero la idea de participar en esa frivolidad me repugnaba. Nunca había tenido el lujo de disfrutar de esas fiestas. Mi tiempo se consumía en las tareas de la casa, y aunque Javier me pagaba un salario, no era suficiente para cubrir mis sueños. «No, gracias», respondí, sintiendo el peso de su mirada crítica. «Prefiero trabajar». Ella se encogió de hombros y volvió a integrarse al grupo. La risa y la música continuaron, pero yo me sentía aún más aislada. Sabía que tras la fachada de felicidad de Javier, había una ruina inminente. El día siguiente, mientras limpiaba un rincón de la hacienda, la noticia llegó como un rayo. Un grupo de empleados se reunió en la cocina, susurros llenos de preocupación flotaban en el aire. Me acerqué, intentando escuchar. «Dicen que Javier se está endeudando», comentó uno de los criados. «Los prestamistas lo están presionando». «No puede ser», respondió otra. «Siempre tiene mucho dinero». «¿Mucho dinero?» «Más bien, mucho gasto. La última fiesta fue un despilfarro, y eso no es todo. Hay rumores de que está perdiendo las tierras». Sentí que mi corazón se encogía. A pesar de sus excesos, había algo en Javier que me había llamado la atención. Era carismático, sí, pero su arrogancia estaba comenzando a desgastarlo. Recordé los momentos en que me había mirado a los ojos, cuando había dejado de lado su mundo de lujo, aunque fuera solo un instante. A medida que pasaban los días, las fiestas se volvieron más frecuentes. Javier parecía vivir en un estado de negación, ignorando las advertencias que llegaban a su puerta. Una tarde, mientras lavaba platos en la cocina, escuché un golpe en la puerta principal. Era un hombre robusto con una mirada severa. «Javier», gritó. «Necesitamos hablar». Me asomé disimuladamente para ver a Javier. Estaba sentado en un sofá, rodeado de mujeres, con una copa de vino en la mano. El hombre le habló con firmeza, pero Javier lo ignoró, riendo con su grupo. «Javier», insistió el prestamista, «no puedes seguir así. Estás en la cuerda floja. Necesitas pagar lo que debes». Javier se volvió hacia él, con una sonrisa arrogante. «No te preocupes, amigo. Estoy en control. Todo estará bien». El prestamista frunció el ceño y salió, dejando una atmósfera tensa en el aire. En ese momento, comprendí que estaba en un camino peligroso, y no solo por él, sino también por mí. Mi trabajo dependía de sus decisiones imprudentes, y si seguía así, pronto me quedaría sin empleo. Al día siguiente, decidí que ya no podía ser parte de este circo. Me acerqué a la oficina de Javier. Mi corazón palpitaba con fuerza. Golpeé suavemente la puerta. «¿Puedo entrar?», pregunté, sintiendo el sudor en mis manos. «Adelante, Sofía», me respondió Javier con una sonrisa despreocupada. Al entrar, noté el desorden. Las botellas de licor vacías y los papeles desordenados daban la impresión de que la vida de Javier se desmoronaba ante mis ojos. «¿Qué sucede?», preguntó, mientras se servía un trago. «Necesito hablar contigo», dije, tratando de mantener la voz firme. «He escuchado rumores sobre tus deudas y creo que deberías considerar». «¿Considerar qué?», interrumpió. Su tono se volvió brusco. «No necesito tus consejos, Sofía. Pero, Javier, tus empleados, estamos preocupados. Si sigues así, no habrá hacienda que cuidar». Él soltó una risa burlona. «¿Qué saben ustedes de negocios? Solo son empleados, y yo soy el hacendado.
Su mirada se endureció. No te preocupes. Siempre encontraré una forma de salir adelante. Me sentí herida por su desprecio. Era como si no viera el daño que estaba causando. Con todo respeto, Javier, a veces la humildad es la clave para salir de problemas. Mis palabras se sintieron como un grito en la oscuridad. «Fuera de aquí», gritó, su voz resonando en la habitación. Salí de su oficina, mi corazón pesado. Sabía que no podía quedarme más tiempo en ese lugar. Aquella actitud egocéntrica me estaba afectando y no quería ser parte de su caída. En los días siguientes, las noticias sobre Javier se volvieron más alarmantes. Los rumores se esparcían como fuego. Su socio Pedro, a quien siempre había considerado leal, empezaba a mostrar un desdén oculto. En una de las reuniones, lo vi hablando en voz baja con otros empleados, su mirada astuta y calculadora. «Pedro, ¿qué opinas de la situación?», le escuché preguntar a uno de los hombres. «Javier está acabado. Si no se da cuenta pronto, esto será un desastre». Su risa era fría. Me sentí incómoda al escuchar eso. No podía permitir que Pedro se aprovechara de la situación. En una conversación más tarde, me acerqué a él, tratando de entender sus intenciones. «Pedro, ¿qué planeas hacer?», le pregunté, sin poder ocultar mi curiosidad. «Yo», dijo, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Solo espero que Javier vea la realidad. No puedo quedarme de brazos cruzados mientras él se hunde». «Pero», intenté argumentar, «no puedes dejar que eso suceda. ¿Y qué te importa?». Me miró con desdén. «No eres más que una sirvienta. No deberías involucrarte en asuntos de hombres». Sus palabras me hirieron, pero sabía que había algo más en su actitud. La avaricia estaba empezando a corromperlo, y no podía quedarme de brazos cruzados mientras mi jefe se destruía por su propia arrogancia. Los días se convirtieron en semanas, y la atmósfera en la hacienda se volvió cada vez más pesada. La música y las risas se apagaron, y el miedo por el futuro de todos nosotros se hizo palpable. Javier continuaba con su vida hedonista, ignorando las advertencias de todos. Una noche, mientras limpiaba los restos de una fiesta que apenas había tenido lugar, escuché un susurro en la sala. Me acerqué y vi a Javier hablando con Pedro, su rostro tenso. La conversación era acalorada. «No puedes seguir así, Javier», dijo Pedro, su voz baja y amenazante. «Necesitas hacer algo, o perderás todo». Javier se cruzó de brazos, pero su expresión mostraba que empezaba a preocuparse. «No me digas lo que tengo que hacer», gritó, pero había un tono de vulnerabilidad en su voz. Decidí que era el momento de intervenir. Me acerqué con firmeza. «Javier, quizás deberías escuchar a Pedro. Las cosas no van bien, y si no tomas decisiones sensatas, todos pagaremos el precio». Javier me miró con desdén, pero no pude evitar seguir. «La realidad no desaparecerá solo porque tú lo desees». «Basta, Sofía», dijo. Su tono era autoritario. «No te involucres en esto». Sin embargo, había algo en su mirada que me decía que, en el fondo, sabía que estaba en problemas. A medida que me alejaba, sentí que la desesperanza comenzaba a calar en mí. La vida en la hacienda que una vez había sido un lugar vibrante ahora se estaba convirtiendo en un eco de tristeza y ruina. Era un ciclo destructivo, y yo, atrapada en él, solo podía esperar que Javier encontrara el camino de regreso antes de que fuera demasiado tarde. La tarde se deslizaba lentamente en la hacienda, y yo sentía como el peso de mis decisiones caía cada vez más sobre mis hombros. Las risas y los murmullos de mis pocos amigos resonaban en el aire, pero ya no había alegría en mi corazón. La noticia de mi inminente bancarrota estaba en boca de todos, y las mujeres que solían rodearme ya no estaban. «Javier, ¿qué te pasa?», me preguntó Marco, uno de mis amigos más cercanos, mientras se servía un trago. Su mirada mostraba preocupación, pero era un sentimiento que no lograba compartir. «Nada, amigo», respondí, intentando poner una sonrisa que no era más que una máscara. «Solo un pequeño bache en el camino. Ya sabes cómo son los negocios». Él me miró escéptico. Sabía que no todo estaba bien. La verdad es que había perdido el control. Las fiestas extravagantes, el derroche en mujeres y bebidas, todo eso había sido solo un intento de llenar un vacío que ahora se hacía más evidente. Me sentía como un barco a la deriva, y cada día que pasaba, las olas de la realidad se hacían más amenazadoras. Decidido a revertir la situación, pensé en organizar una gran fiesta, un evento que hiciera ruido y atrajera a la gente de nuevo. «Eso lo resolverá todo», me decía a mí mismo. Llamé a mis pocos socios y a algunos conocidos que aún me quedaban. «Chicos, voy a hacer una fiesta. Grande. Una celebración como las de antes. Necesitamos mostrar que aquí seguimos en pie», les dije, tratando de infundir entusiasmo. Pedro, mi socio más cercano, frunció el ceño. «Javier, ¿estás seguro de que eso es una buena idea?»,
Las cosas no están como antes. No creo que sea prudente gastar más dinero en algo así. ¿Prudente?, exclamé, con un tono que no podía ocultar mi frustración. La gente necesita ver que aún somos los mismos. Los murmullos de desaprobación eran evidentes, pero no podía dar marcha atrás. La noche de la fiesta llegó, y el salón de la hacienda fue decorado con luces brillantes y mesas llenas de platillos exquisitos. Los músicos llegaron, y la música comenzó a sonar, pero una sensación de inquietud me acompañaba. A medida que los invitados comenzaron a llegar, noté que la mayoría eran caras conocidas, pero no las que esperaba. Algunos se acercaban por curiosidad, otros por compromiso, pero pocos parecían genuinamente entusiasmados. Me esforcé por sonreír y mantener la conversación ligera. «Javier», exclamó una de las mujeres que solían estar a mi lado. «¡Qué gran fiesta!». «Gracias, Valeria», respondí, aunque en mi interior me preguntaba si realmente estaba disfrutando. A medida que la noche avanzaba, me di cuenta de que la atmósfera se sentía forzada. La música sonaba, pero las risas eran escasas. Mis amigos hablaban a mis espaldas, susurros que se filtraban entre las notas de la banda. «¿Ves cómo ha caído?», escuché que decía uno de los invitados. Me dolió, pero sabía que era cierto. La fiesta se convirtió en un intento fallido de recuperar lo que había perdido. A las pocas horas, el salón comenzó a vaciarse. Las luces que antes brillaban con fuerza ahora parecían burlarse de mí, y la soledad se hizo palpable. Los ecos de la música se desvanecieron, y yo me quedé allí, observando cómo mis sueños se desmoronaban. Fue en ese momento que decidí salir a la terraza. El aire fresco de la noche me golpeó con la crudeza de la realidad. Desde allí, podía ver la vastedad del campo, pero también la soledad que me rodeaba. «¿Qué ha pasado con todo lo que construí?», me pregunté. A lo lejos, vi algunas luces titilantes que pertenecían a las casas del pueblo. Pensé en Sofía, en sus sueños y en cómo había dejado la hacienda debido a mis excesos. ¿Por qué no valoré a las personas?, susurré para mí mismo, sintiendo un nudo en la garganta. Fue entonces cuando escuché una voz familiar detrás de mí. Era Marco, quien se acercó con una copa en la mano. «¿Estás bien, Javier?», preguntó, con un tono que denotaba preocupación genuina. «No, Marco, no estoy bien. Esto ha sido un fracaso total. No es el fin del mundo», me dijo, intentando consolarme. «La vida tiene altibajos. La gente te seguirá apoyando si demuestras que puedes levantarte de esto». «¿Apoyarme?», repliqué, con un dejo de amargura. «¿Quién queda para apoyarme? La mayoría de los que están aquí solo vinieron por curiosidad o por caridad. Nadie quiere estar cerca de un hombre en ruinas». «No hables así», contestó con firmeza. «Aún tienes amigos que se preocupan por ti. Solo necesitas abrir los ojos y darte cuenta de que el verdadero valor no está en el dinero, sino en las relaciones que construyes». Lo miré, y aunque sus palabras tenían sentido, no podía evitar sentir que había dejado escapar todo lo que realmente importaba. La vida en la hacienda, el amor, la amistad, todo se había desvanecido en mi búsqueda insaciable de riqueza y reconocimiento. «¿Y si nunca logro salir de esto?», pregunté, sintiéndome perdido. «Entonces tendrás que encontrar un nuevo camino. Pero no te rindas. Recuerda que cada día es una nueva oportunidad para cambiar», dijo, dándome una palmada en el hombro. Agradecí su apoyo, aunque aún me sentía atrapado en un laberinto sin salida. Mientras regresábamos al salón, no pude evitar preguntarme si había una forma de recuperar lo que había perdido. Había una parte de mí que anhelaba la compañía de Sofía, no solo por lo que ella representaba, sino por la claridad que traía a mis pensamientos. Esa noche, mientras me retiraba a mi habitación, me di cuenta de que el eco de mis decisiones resonaba en cada rincón de la hacienda. Las paredes estaban llenas de recuerdos, muchos de ellos felices, pero otros eran un recordatorio doloroso de lo que había dejado escapar. La soledad me abrazó, y me quedé mirando por la ventana, preguntándome si algún día podría volver a encontrarme con las personas que realmente importaban. Al amanecer, la luz del sol se filtró a través de las cortinas, y aunque la fiesta había sido un fracaso, había algo en mi interior que comenzaba a despertar. Quizás, solo quizás, había una oportunidad para redescubrirme y aprender de mis errores. Con un suspiro profundo, decidí que no iba a rendirme tan fácilmente. Era hora de enfrentar la realidad y buscar una nueva dirección. La noche que enfrenté la cruda realidad de mi situación, el silencio en la hacienda era abrumador. Las risas y los ecos de fiestas pasadas se habían desvanecido, dejando solo un vacío que resonaba en cada esquina. Me encontraba solo, rodeado de lujos vacíos que un día habían sido sinónimo de mi éxito, pero que ahora solo me recordaban mi caída. La opulencia de mis alrededores parecía burlarse de mí, como si los muros de la hacienda estuvieran implorando que recordara quién era antes de que la avaricia me consumiera.
Me senté en el gran salón, donde una vez había bailado con mujeres que se deslumbraban con mi fortuna. Ahora, las sombras parecían acecharme, y la tristeza se apoderaba de cada rincón. ¿Qué ha sido de mí?, murmuré en voz alta, como si la pregunta pudiera obtener una respuesta del aire denso que me rodeaba. Mis manos estaban frías, y la botella de tequila en la mesa, a medio vaciar, no podía calmar el tumulto en mi interior. De repente, un ruido interrumpió mi melancólica contemplación. Alguien golpeaba la puerta. ¿Quién puede ser a esta hora?, pensé, mi corazón acelerándose. Con un esfuerzo considerable, me levanté y caminé hacia la puerta principal. Al abrirla, me encontré con una figura conocida. Era Pedro, mi socio, pero en su rostro había algo que me hizo dudar de sus intenciones. «Javier, amigo, he venido a ver cómo te encuentras», dijo Pedro. Su tono era una mezcla de preocupación y algo que no podía identificar. «¿Preocupación? ¿De verdad te importa cómo estoy?», respondí, tratando de ocultar el rencor que se había acumulado en mi pecho. «¿Acaso te preocupa mi bienestar o solo el dinero que aún pueda tener?». «Vamos, no se trata solo de eso», insistió, haciendo un gesto con la mano. «La situación es complicada, y todos estamos sufriendo las consecuencias. Necesitas ayuda». «¿Ayuda? ¿La misma ayuda que me ofreciste cuando decidiste hundirme en este mar de deudas?», le espeté, la ira y la decepción fluyendo a través de mí. «Sabía que no podía confiar en ti». Pedro dio un paso atrás, como si mis palabras lo hubieran golpeado. «No es así, Javier. Yo también estoy perdiendo. Pero hay una forma de salir de esto. Si unimos fuerzas, ¿podríamos unir fuerzas después de todo lo que hiciste?». «La traición no se perdona tan fácilmente, amigo», interrumpí, la voz temblando. La furia que sentía era palpable, pero había un pequeño rincón de mí que deseaba creer en su arrepentimiento. «Escucha, Javier», dijo él, bajando la voz. «Entiendo que estés dolido, pero aquí hay algo más importante en juego. Necesitamos actuar rápido, o perderemos todo lo que hemos construido». «¿Construido? ¿Te refieres a las cosas que he construido solo para que tú las destruyas?». Lo miré con desdén. «¿Qué es lo que realmente quieres, Pedro? ¿Dinero? ¿El control sobre la hacienda que nunca te perteneció?». Pedro respiró hondo, y por un momento pareció vulnerable. «Lo que quiero es salvar lo que queda, y eso incluye a ti. No estoy aquí para pelear. Estoy aquí porque hay una oportunidad. Los acreedores están en camino. Necesitas prepararte». «¿Prepararme para qué? ¿Para perderlo todo de una vez? ¿O para que tú te lleves lo que queda de mí?». La desesperación en mi voz era innegable. «Javier, no se trata de mí. Se trata de sobrevivir. Si no haces algo rápido, perderás la hacienda y todo lo que has amado se desvanecerá», insistió Pedro, su tono más serio. «Piensa en tus empleados, en la comunidad. Ellos también sufrirán las consecuencias de tu ruina». Sus palabras resonaron en mi cabeza, y aunque no quería admitirlo, había un grano de verdad en ellas. La hacienda era más que un simple lugar para mí. Era un hogar, un refugio para muchos. Pero, ¿podía confiar en Pedro? La traición estaba fresca en mi mente, y la idea de colaborar con él me llenaba de desconfianza. «¿Por qué debería confiar en ti? ¿Qué garantía tengo de que no estás tramando algo más?», pregunté, mi voz temblando entre la rabia y la vulnerabilidad. «Porque estoy dispuesto a dejar de lado mis intereses personales. Solo quiero que esto funcione», dijo Pedro, su mirada seria. «Pero necesito que me creas». Me quedé en silencio, sopesando sus palabras. La lucha interna en mi cabeza era feroz. La idea de perderlo todo me asustaba, pero la posibilidad de asociarme con mi traidor me aterraba aún más. Justo cuando estaba a punto de responder, un estruendo resonó en el exterior. Miramos hacia la ventana, y mi corazón se hundió al ver a varios hombres con rostro severo acercándose, armados con documentos. Eran los acreedores. «Javier, tenemos que irnos. Ahora», me instó Pedro, pero mi cuerpo estaba paralizado por el pánico. La realidad de la situación me golpeó con la fuerza de un huracán. Antes de que pudiera reaccionar, los hombres ya estaban en la puerta. «Javier Mendoza, venimos a hablar de tus deudas», uno de ellos gritó, su voz resonando como un eco de mi inevitable destino. Pedro intentó interponerse, pero ya era demasiado tarde. Yo estaba atrapado en un ciclo de desesperación y miedo. «No tengo nada que ofrecerles», murmuré, sintiendo el peso del mundo sobre mis hombros. «Todo se ha ido». «Eso lo veremos», dijo el hombre, acercándose con un tono amenazante. «Si no puedes saldar tu deuda, esta propiedad pasará a ser nuestra». El frío sudor resbalaba por mi frente, y el aire se volvió denso. «No, esta es mi casa. No pueden hacer esto», grité, la impotencia inundando mi voz. «Lo siento, Javier. Las reglas son claras, y no hay vuelta atrás».
El hombre se cruzó de brazos, con una expresión de satisfacción en su rostro. Pedro me miró, y por un instante vi una chispa de compasión en sus ojos. Javier, si realmente quieres salir de esto, debes dejar de lado tu orgullo. Permíteme ayudarte. ¿Ayudarme? ¿Y cómo se supone que haces eso? ¿Entregándome a ellos? Respondí, con la voz quebrada. Los hombres comenzaron a revisar los documentos, mientras mi mundo se desmoronaba ante mí. La hacienda, el legado de mi familia, todo lo que había construido estaba a punto de desvanecerse en un instante. La desesperación se apoderó de mí, y en un acto impulsivo, grité, «¡No me lo quiten! ¡No puedo perderlo todo!». Javier, cálmate. Necesitamos pensar en esto con claridad. Pedro trató de calmarme, pero el caos se había desencadenado completamente en mi mente. «No quiero escuchar más tus palabras vacías», respondí, sintiéndome atrapado en una telaraña de engaños y traiciones. «Si no te alejas de mí, serás parte de mi ruina». Los acreedores estaban listos para llevarse lo que quedaba de mí, y mientras el desasosiego se apoderaba de mi ser, comprendí que no podía seguir así. La noche oscura me había atrapado, y en ese momento tomé una decisión. Tenía que encontrar la manera de enfrentar esta tormenta, y quizás, solo quizás, había esperanza en la sombra de mi desastre. Mientras me veía rodeado de hombres que venían a reclamar lo que era mío, una chispa de determinación nació en mi interior. No podía dejar que esto fuera el final, no solo por mí, sino por todos aquellos que dependían de mí. La lucha apenas comenzaba, y aunque el camino era incierto, sabía que tenía que encontrar una manera de redimirme. La brisa del campo acariciaba mi rostro, pero no podía evitar sentir el peso de mis errores como una losa sobre mis hombros. Había llegado al fondo, y todo lo que una vez consideré como un pilar de mi vida había desaparecido. Caminaba por los terrenos de la hacienda, que una vez habían sido el símbolo de mi riqueza, ahora se sentían más como un mausoleo de recuerdos perdidos. Me detuve frente a la entrada, donde solía recibir a mis amigos y socios con una copa en la mano, lleno de arrogancia y desprecio por aquellos que consideraba inferiores. «Javier». La voz de Pedro resonó detrás de mí, y un escalofrío recorrió mi espina dorsal. No quería enfrentar a mi antiguo socio, pero sabía que era inevitable. Me di la vuelta y lo vi ahí, con una sonrisa que me irritaba profundamente. «Veo que has tenido un tiempo difícil», dijo, acercándose con una tranquilidad que me parecía inaceptable. «¿Y tú qué sabes de ello?», respondí, incapaz de esconder mi rabia. «Tú fuiste parte del problema, Pedro. ¿Acaso no te sientes culpable por lo que has hecho?». Él se rió, una risa fría y calculadora. «¿Culpable? ¿Yo? Javier, el único culpable aquí eres tú. Siempre lo has sido. Gastaste tu fortuna en fiestas y mujeres, mientras yo intentaba mantener a flote este negocio. Pero claro, eso no te importaba. Ahora, mira lo que has logrado. Has perdido todo». «¿Perdido? No solo perdí mi dinero, perdí mi dignidad, mi respeto», le respondí, sintiendo como el calor de la frustración se apoderaba de mí. «¿Y tú? ¿Qué has ganado al traicionarme?». «Ganar es un concepto interesante», dijo, con una mirada despectiva. «He ganado control, he ganado poder. Y tú, querido amigo, has ganado un lugar en la calle». Su sonrisa se amplió, y me di cuenta de que no había nada que pudiera hacer. La traición de Pedro había sido profunda, y el daño ya estaba hecho. Sentí que el mundo se desmoronaba a mi alrededor. Con un giro de mis talones, me alejé de él, sintiendo que mis piernas temblaban. No sabía a dónde ir. La hacienda, que había sido mi orgullo, se había convertido en un símbolo de mi caída. Me encontré en un rincón del campo, donde el silencio era casi ensordecedor. Miré hacia el horizonte, buscando una señal de esperanza, algo que me dijera que no todo estaba perdido. Y entonces, recordé a la comunidad, las personas que habían trabajado para mí, a quienes había ignorado en mi búsqueda de placer. Gente que había visto cómo desmoronaba su vida mientras yo me entregaba a la superficialidad. En ese momento, comprendí que tenía que hacer algo. No podía quedarme de brazos cruzados, lamentándome por lo que había perdido. Tenía que buscar la redención, y tal vez, solo tal vez, podría empezar a repararlo. «Javier, qué bueno que te encuentro». La voz de Sofía interrumpió mis pensamientos. La vi acercarse con una mirada decidida. «He estado escuchando sobre lo que ha pasado. Quiero ayudarte». «Sofía, no creo que haya nada que puedas hacer», le respondí, sintiendo que la desesperanza invadía mis palabras. «He perdido todo. No sé ni por dónde empezar». «Podemos empezar desde cero», dijo ella, con una convicción que me sorprendió. «La comunidad necesita un líder. Te respetan, aunque tú no lo creas. Juntos, podemos trabajar en un proyecto agrícola. Hay tierras que podemos cultivar y personas dispuestas a echar una mano. No todo está perdido».
Sus palabras resonaron en mí como una campana que despierta a alguien de un profundo sueño. ¿Un proyecto agrícola, después de todo lo que he hecho?, pregunté, escéptico. Sí, Javier, la tierra siempre tiene algo que ofrecer. Y tú, a pesar de tus errores, todavía tienes el conocimiento y la capacidad de liderar. Sofía se acercó un paso más. No estoy diciendo que será fácil, pero si no lo intentas, realmente habrás aprendido algo. La determinación en su voz me hizo sentir un rayo de esperanza. Quizás había una oportunidad de redimirme, no solo ante mí mismo, sino ante todos aquellos que había decepcionado. Está bien, respondí finalmente. Si vas a ayudarme, empezaré a trabajar en esto. Pero no quiero que sea solo mi proyecto. Quiero que sea de todos nosotros. Eso es lo que quiero escuchar, dijo Sofía, sonriendo. Organizaremos reuniones y comenzaremos a planificar. La gente del pueblo está deseando participar. Hay mucho por hacer, pero juntos podemos lograrlo. A medida que comenzamos a trazar un plan, sentí que la vida volvía a fluir en mí. La idea de trabajar codo a codo con la comunidad me llenaba de energía. Con cada paso que daba hacia la reconstrucción de la hacienda y las relaciones que había descuidado, sentía que una parte de mí, esa que había estado muerta, comenzaba a resurgir. Los días pasaron, y la hacienda, aunque desgastada, comenzó a transformarse. La comunidad se unió, trayendo herramientas, semillas y su mano de obra. Cada rayo de sol que iluminaba los cultivos era como una nueva esperanza que crecía en mí. Trabajaba codo a codo con los mismos hombres y mujeres a quienes había ignorado, y cada día me daba cuenta de la fortaleza que había en la unidad. ¿Ves? ¡Lo estamos logrando!, Sofía exclamó un día, mientras observábamos los brotes verdes emergiendo de la tierra. Esto es solo el comienzo. Sí, y no podría haberlo hecho sin ti, le respondí, sintiendo una gratitud que no había experimentado antes. Has sido una luz en mi oscuridad. Solo te estoy devolviendo lo que una vez te negaste a ver, dijo ella, con una sonrisa cálida. La verdadera riqueza no está en el dinero, Javier. Está en las relaciones, en el trabajo en equipo, en la comunidad. Esa noche, mientras me sentaba frente a la fogata con algunos miembros de la comunidad, compartiendo historias y risas, comprendí que había encontrado algo más valioso que cualquier fortuna. Había encontrado un propósito. La risa y la camaradería llenaban el aire, y el peso de mis errores se aligeraba con cada rayo de esperanza que brotaba de la tierra que alguna vez consideré solo un medio para acumular riqueza. Miré a mi alrededor, sintiendo que cada persona allí presente era parte de este nuevo comienzo. Era un nuevo capítulo, y aunque el camino sería largo y difícil, sabía que no estaba solo. Juntos, construiríamos algo más grande que yo, una nueva vida en la que el amor y la humildad reinaban por encima del oro. El sol comenzaba a ocultarse tras las montañas, pintando el cielo de tonos anaranjados y púrpuras. La hacienda, que una vez fue un símbolo de opulencia, ahora parecía un eco de su antiguo esplendor. Mientras caminaba por los jardines marchitos, sentí un nudo en el estómago. Había días en que me preguntaba si realmente podría recuperar lo que había perdido. Sin embargo, el sonido de la tierra crujiente bajo mis botas me recordaba que cada paso que daba era un paso hacia la redención. Sofía estaba allí, trabajando en el terreno, sudor perlado en su frente. La vi agacharse, sus manos cubiertas de tierra, cuidando de las plantas que habíamos sembrado juntos. Javier, me llamó, su voz clara y llena de determinación. Creo que esta vez lo estamos haciendo bien. Sí, pero necesitamos más ayuda, respondí, sintiendo que la presión aumentaba. No puedo hacerlo solo, y tú tampoco deberías cargar con todo esto. La miré a los ojos, buscando esa chispa de esperanza que siempre había visto en ella. Lo sé, dijo, levantando la vista y sonriendo. Pero hemos recorrido un largo camino, y estoy dispuesta a seguir luchando. Además, tengo una idea que podría ayudarnos. Una brisa suave acarició mi rostro mientras me acercaba a ella. ¿Qué tienes en mente?, inquirí, intrigado. Conocí a algunos agricultores en el pueblo cercano. Ellos podrían estar dispuestos a colaborar. Podríamos organizar un mercado agrícola aquí, en la hacienda. La gente en la comunidad necesita productos frescos, y nosotros necesitamos ingresos, explicó, su voz llena de pasión. Me quedé en silencio por un momento, considerando su propuesta. Era una idea arriesgada, pero tenía sentido. Bien, hagámoslo, dije finalmente, sintiendo una oleada de emoción llenando mi pecho. Pero necesitaré ayuda para convencer a algunos de mis antiguos socios. Tal vez ellos estén dispuestos a invertir un poco en este nuevo proyecto. Sofía asintió, su expresión determinada. Sí, y yo puedo hablar con los agricultores. Si trabajamos juntos, podremos lograrlo. Mientras discutíamos los detalles, un carruaje se detuvo frente a la entrada de la hacienda. Mi corazón dio un vuelco. No esperaba visitas.
Al voltear, vi a Luis, un viejo amigo y abogado que no había visto desde que mi vida había comenzado a desmoronarse. «Javier», exclamó mientras bajaba del carruaje, «qué sorpresa encontrarte aquí». «Luis», respondí, intentando ocultar mi sorpresa. «¿Qué te trae por estos lares?» «Vine a verte porque tengo información que creo que te interesará. He estado investigando sobre la traición de Pedro», dijo, su mirada intensa. El aire se volvió pesado al mencionar a mi antiguo socio. «¿Pedro?», pregunté, sintiéndome inquieto. «¿Qué sabes de él?». Luis se acercó, su tono se tornó más serio. «He conseguido pruebas de sus acciones. Contratos falsificados, movimientos de dinero, todo. No estaba solo en su traición, tenía aliados que te han estado perjudicando». Mis manos se crispaban mientras escuchaba. «¿Pruebas? ¿De verdad puedes demostrar lo que hizo?». «Sí», respondió, sacando un pequeño maletín y abriéndolo. Dentro había documentos organizados meticulosamente. «Podemos llevar esto a la corte. Si lo hacemos, podrías recuperar parte de lo que perdiste». La esperanza renació en mí como un fuego que no había sentido en mucho tiempo. «¿Crees que esto será suficiente para llevarlo a juicio? Con esto, no solo podrás enfrentarlo, sino que también podrás limpiar tu nombre. No puedo garantizar que recuperarás todo, pero tienes una oportunidad», dijo Luis, su voz segura. Me volví hacia Sofía, quien había escuchado nuestra conversación con interés. «¿Qué piensas?», le pregunté, buscando su consejo. «Es una oportunidad», dijo ella, su mirada firme. «Pero no podemos depender solo de eso. Debemos seguir trabajando en el mercado y en la comunidad. Eso es lo que realmente importa». «Estoy de acuerdo», afirmé, sintiendo una oleada de gratitud hacia ella. «Vamos a actuar, pero no dejaremos de lado nuestro trabajo aquí. La comunidad necesita que estemos presentes, no solo como emprendedores, sino como personas que se preocupan». Luis sonrió, su confianza en nosotros era evidente. «Entonces, preparémonos. Mañana mismo comenzaremos a reunir toda la evidencia y a preparar la demanda. No podemos perder tiempo». La noche cayó rápidamente sobre la hacienda, y con ella, una mezcla de nerviosismo y determinación llenó el aire. Mientras Luis y yo discutíamos los próximos pasos, Sofía se encargaría de comunicar a los agricultores sobre nuestra nueva iniciativa. Era un trabajo arduo, pero juntos formábamos un equipo fuerte. Al caer la madrugada, me retiré a mi habitación, donde la oscuridad parecía envolverme como una manta pesada. Me senté en la cama, mirando por la ventana hacia el horizonte. Pensé en todo lo que había perdido y en todo lo que estaba en juego. Pero también recordé la risa de Sofía, su pasión por el futuro y su fe en nosotros. Esa luz en sus ojos me daba fuerzas. El día siguiente llegó con un aire fresco y esperanzador. Sofía ya había salido para hablar con los agricultores, mientras que Luis y yo nos preparábamos para reunir toda la documentación necesaria. La idea del mercado agrícola se estaba tomando forma y la comunidad comenzaba a vislumbrar una nueva oportunidad. «Aquí está», dijo Luis, pasando los documentos que había recopilado. «Necesitamos organizarlos y hacer un plan claro para la corte». «Vamos a hacerlo», respondí, sintiendo la adrenalina correr por mis venas. «Pero también tenemos que planificar el mercado. Esto es fundamental». A medida que el día avanzaba, la hacienda comenzó a cobrar vida. Los agricultores aceptaron nuestra invitación y poco a poco, la comunidad se unía a nosotros. Ver a la gente trabajando juntos para un propósito común fue una experiencia transformadora. La risa y el trabajo en equipo reemplazaron el eco de la soledad que había estado presente tanto tiempo. Finalmente, llegó el día en que presentaríamos nuestra demanda contra Pedro. La tensión era palpable en la sala del tribunal. Me senté junto a Luis, con el corazón latiendo con fuerza. Sofía estaba en la audiencia, su presencia era un ancla en medio de la tormenta. «Estamos aquí hoy para demostrar que la ambición desmedida de un hombre no debe prevalecer sobre la justicia», comenzó Luis, su voz resonando en la sala. Mientras hablaba, sentí que mi vida regresaba a mí, que recuperaba el control que había perdido. Así, con la ayuda de Luis y el apoyo de Sofía, comenzamos a construir no solo un futuro mejor para mí, sino también para nuestra comunidad. En el proceso, aprendí que la verdadera riqueza no se medía en posesiones, sino en las relaciones humanas que cultivamos y en la forma en que nos apoyamos mutuamente. Al final del día, mientras caminaba de regreso a la hacienda, supe que, sin importar el resultado del juicio, ya había ganado algo invaluable. La conexión con las personas que me rodeaban y la oportunidad de ser parte de algo más grande que yo mismo. ¿Esta historia te hizo pensar en alguien que podría vivir algo similar? Entonces, no te lo guardes solo para ti. Envía el video ahora mismo a esa persona y deja que se sumerja en esta aventura contigo. No olvides suscribirte al canal para no perderte los próximos misterios que vienen. Hasta el próximo video.